Los pilotos de la Luftwaffe miraron aquel extraño avión de doble cola y soltaron una carcajada. Parecía un error de diseño, lento y torpe. Pero esa risa murió al instante cuando se enfrentaron cara a cara. A 300 yardas, descubrieron que no era una presa, sino una sentencia de muerte. La burla y el error de juicio, nadie en su sano juicio habría diseñado un avión de combate así. Al menos, eso es lo que pensaban los veteranos del aire en Europa cuando vieron por primera vez esa silueta extraña recortada contra las nubes. No se parecía a nada que hubiera volado antes en la guerra. Tenía 2 cuerpos, 2 colas y una cabina solitaria suspendida en el centro, como si fuera una pequeña cápsula flotando entre 2 motores gigantescos. Para los pilotos alemanes, acostumbrados a la elegancia compacta y letal de sus propias máquinas, aquello parecía una broma de mal gusto enviada desde el otro lado del Atlántico. Hay que entender la mentalidad de aquel momento. Los cielos estaban dominados por reglas no escritas sobre cómo debía verse un verdadero avión de caza. Debía ser pequeño, ligero y ágil. Tenía que moverse como un halcón. Pero entonces aparecieron los estadounidenses con este monstruo de metal que pesaba casi el doble que sus oponentes. Al verlo maniobrar en la distancia, muchos pilotos enemigos sintieron una mezcla de confusión y alivio. Pensaron que sería un blanco fácil, un gigante torpe que no podría seguir el ritmo de los combates cerrados y vertiginosos que definían la guerra aérea. Hubo risas en las radios y bromas en los comedores de las bases aéreas. Lo veían como un error de ingeniería. Un desperdicio de aluminio que caería del cielo con un par de disparos bien colocados. Pero esa arrogancia inicial se basaba en una ignorancia peligrosa. No sabían lo que ese diseño extraño ocultaba. No entendían que esa forma inusual no era un capricho estético, sino la solución a un problema letal que cambiaría las reglas del juego para siempre. La risa duró muy poco. Se apagó en el momento exacto en que un piloto alemán decidió hacer lo que siempre hacía: atacar de frente, confiando en su puntería y en la agilidad de su nave. Fue en ese cruce, a 300 yardas de distancia, donde la realidad golpeó con la fuerza de un tren de carga. El secreto del P-38 Lightning y la razón por la que dejó de ser un chiste para convertirse en una pesadilla estaba en su nariz. Para comprender por qué esto era tan revolucionario, tenemos que mirar cómo funcionaban los demás aviones de la época. La gran mayoría de los cazas de la Segunda Guerra Mundial, tanto aliados como del Eje, tenían un problema fundamental de diseño. Las armas estaban montadas en las alas. Parece un detalle menor, pero en medio de un combate a muerte era todo. Cuando tienes las ametralladoras en las alas, separadas por varios metros del cuerpo del avión, las balas no salen rectas hacia donde mira el piloto, salen desde los costados. Para que esas balas golpeen el objetivo, los ingenieros tenían que inclinarlas ligeramente hacia adentro, de modo que las trayectorias de los proyectiles se cruzaran en un punto específico delante del avión. A esto se le llamaba zona de convergencia. Era un dolor de cabeza constante. Si el piloto enemigo estaba justo en ese punto de cruce, digamos a 250 o 300 metros, el daño era masivo porque todas las balas golpeaban juntas. Pero si el enemigo estaba un poco más cerca o un poco más lejos, las balas pasaban por los lados, envolviendo al objetivo sin tocarlo, o golpeaban con tan poca concentración que apenas arañaban la pintura. El piloto no solo tenía que volar y evitar que lo mataran, tenía que hacer cálculos mentales constantes, estimando la distancia a ojo para disparar en el momento exacto donde su X de balas se cerraba. Era como intentar golpear a una mosca con 2 mangueras de agua separadas entre sí. El P-38 eliminó ese problema de raíz. Gracias a su diseño de doble cola y motores separados, la nariz del avión quedó completamente libre. No había hélice en el medio que estorbara. Los ingenieros de Lockheed aprovecharon ese espacio vacío para crear algo parecido a una escopeta de francotirador. Agruparon 4 ametralladoras pesadas calibre 50 y un cañón automático de 20 milímetros justo en el centro, directamente frente al piloto. Esto cambió la física del combate. En el Lightning no existía la zona de convergencia, no había una X, había una línea recta.
Un muro de plomo y fuego que salía derecho desde la nariz y se mantenía concentrado hasta el infinito, o hasta que la gravedad hiciera caer las balas. No importaba si el enemigo estaba a 100 metros, a 300 o a 800. Si podías verlo en tu mira, podías darle. Y si le dabas, no lo golpeabas con 1 o 2 balas perdidas, lo golpeabas con todo el arsenal al mismo tiempo. Cuando los pilotos alemanes se dieron cuenta de esto, ya era demasiado tarde para muchos. La táctica estándar de la Luftwaffe para intimidar a los novatos era el ataque frontal, volar directo hacia el enemigo en un juego de gallina, esperando que el otro se asustara y girara primero. Contra un Spitfire o un Mustang, esto funcionaba bien porque sus armas enlazadas dispersaban el fuego en un ataque frontal, pero hacerlo contra un P-38 era un suicidio matemático. El piloto del Lightning no tenía que asustarse, solo tenía que mantener el rumbo y apretar el gatillo. La concentración de fuego que salía de su nariz a 300 yardas era tan densa que literalmente desintegraba lo que tuviera enfrente. Hubo reportes de aviones enemigos que no solo fueron derribados, sino que estallaron en el aire o perdieron las alas por completo ante el impacto brutal de esa columna de fuego concentrado. Lo que al principio parecía un avión torpe y grande, resultó ser una plataforma de armas terriblemente estable. Y había otro factor que borraba las sonrisas de los adversarios: el silencio. Los motores del P-38 estaban equipados con turbocompresores especiales que curiosamente amortiguaban mucho el ruido de los escapes. A gran altura y con el viento a favor, era mucho más sigiloso que los rugientes motores de otros cazas. A veces la primera advertencia que tenían los enemigos de que un Lightning estaba cerca no era el sonido, sino el destello de sus cañones abriendo fuego a sus espaldas. La burla transformó rápidamente en precaución, y luego en un respeto temeroso. Los manuales tuvieron que reescribirse. Los veteranos que antes se reían, ahora advertían a los novatos con cara seria: nunca, bajo ninguna circunstancia, acéptese un ataque frontal contra el diablo de 2 colas. Ese apodo, el Gabelschwanzteufel, no se lo pusieron por su apariencia, sino por la forma en que castigaba cualquier error. Pero el armamento en la nariz era solo una parte de la ecuación. Para que esa arma fuera efectiva, el avión tenía que ser capaz de llegar a la pelea y sobrevivir a ella. Y aquí es donde el diseño de doble cuerpo, que tanto habían criticado por parecer pesado, demostró ser otra trampa para los confiados cazas del eje: la redundancia. Tener 2 motores no era solo una cuestión de potencia, era un seguro de vida. En un combate aéreo tradicional, un disparo afortunado en el motor significaba el fin. El avión perdía potencia, el sistema hidráulico fallaba y el piloto tenía segundos para saltar o buscar un lugar donde estrellarse. Con el P-38, esa regla no siempre se aplicaba. Podías volarle medio motor, podías destrozar una de las colas y la maldita cosa seguía volando. Regresaba a casa cojeando, humeando y lleno de agujeros, pero regresaba. Y al día siguiente, el piloto estaba vivo para volver a subir y pelear. Esa capacidad de absorción de daño desmoralizaba al enemigo. Ver cómo disparabas a un avión, ver cómo salían piezas volando y humo negro, y aún así verlo mantenerse en el aire y responder al fuego, rompía los nervios de cualquiera. La percepción había cambiado radicalmente. Ya no veían un aparato extraño, veían una máquina implacable que perdonaba los errores de sus propios pilotos mientras castigaba sin piedad los del adversario. Y todo comenzaba y terminaba con esa decisión de diseño crucial: poner las armas donde realmente importaban, justo en el centro, donde la mirada del piloto se encontraba con el destino de su enemigo. La velocidad del trueno y el miedo vertical. Pero tener un arsenal mortal en la nariz no servía de mucho si no podías poner el avión en la posición correcta para usarlo. Y aquí es donde la historia del P-38 se vuelve aún más fascinante, porque no solo se trataba de disparar recto, se trataba de moverse de una forma que desafiaba la lógica de la época. Los pilotos alemanes y japoneses estaban acostumbrados a una danza aérea muy específica: girar, girar y girar. El combate aéreo era como una pelea de perros persiguiéndose la cola. Quien pudiera hacer el círculo más cerrado, ganaba. El P-38 no jugaba a eso. Si un piloto de Lightning intentaba girar en círculos contra un caza ligero enemigo, estaba muerto. Era demasiado grande, demasiado pesado. Pero los estadounidenses pronto descubrieron que no necesitaban girar. Tenían algo mejor: fuerza bruta y velocidad vertical. Imagina estar en la cabina de ese gigante.
A diferencia de otros aviones donde el piloto iba apretado, con frío y ensordecido por el motor en la nariz, la cabina del P-38 era sorprendentemente cómoda. Tenía calefacción real, algo que se agradecía a 30.000 pies de altura, donde el aire te congela la piel. Y era silenciosa. Bueno, silenciosa en términos de guerra. Con los motores zumbando a los lados y atrás, el piloto podía pensar con más claridad. Incluso tenía ventanillas que se podían bajar con una manivela, como en un coche antiguo. Esos detalles humanos importaban mucho cuando pasabas 8 horas volando sobre territorio hostil. Desde esa posición privilegiada, la táctica cambió. Los pilotos aprendieron a usar la regla de oro: nunca gires, sube o baja. El P-38 tenía tanta potencia en sus 2 motores Allison que podía trepar hacia el cielo como un cohete. Cuando un enemigo intentaba seguirlo hacia arriba, la gravedad hacía su trabajo. El avión enemigo, más ligero pero con menos potencia, perdía fuerza. Se quedaba colgado en el aire, lento e inofensivo. El P-38, sin embargo, seguía subiendo. Y una vez arriba, daba la vuelta y caía sobre su presa como un halcón. Esta maniobra de picada y ascenso, o boom and zoom, como le decían, era devastadora. Los alemanes miraban hacia arriba y veían caer a ese demonio de 2 colas a velocidades que hacían temblar la estructura misma del avión. Y aquí entra otro factor que aterrorizaba al enemigo: la velocidad de picada. El P-38 era pesado y aerodinámico. Caía como un ladrillo pulido. Podía alcanzar velocidades cercanas a los 800 kilómetros por hora en una bajada. Hubo momentos en los que el avión iba tan rápido que el aire dejaba de comportarse como aire y empezaba a sentirse como concreto. Los pilotos hablaban de una vibración violenta, de los controles que se ponían duros como piedras. Estaban rozando la barrera del sonido mucho antes de que se supiera qué era eso. Para el alemán, que intentaba escapar picando hacia el suelo, mirar atrás y ver que esa cosa gigante no solo no se quedaba atrás, sino que se le echaba encima cada vez más rápido, era el fin de la esperanza. No podías correr y no podías esconderte. Esa capacidad para dictar las reglas del combate cambió la psicología de la guerra. Antes, los cazas aliados tenían que reaccionar a lo que hacían los alemanes. Con el P-38, la iniciativa pasó a manos de los aliados. Ellos decidían cuándo pelear y cuándo irse. Si la situación se ponía fea, simplemente metían el acelerador a fondo y dejaban atrás a cualquiera. Esa sensación de invulnerabilidad, de tener el control total de la energía del combate, hizo que los pilotos se volvieran mucho más agresivos. Y esa agresividad se notaba en el alcance. Este es un punto clave que a menudo se olvida. La mayoría de los cazas de la época tenían piernas cortas. Podían volar, pelear un poco y tenían que volver rápido antes de quedarse sin combustible. Alemania contaba con eso. Creían que sus fábricas y bases profundas en el continente estaban seguras, porque los cazas enemigos no podían llegar hasta allá. El P-38 destrozó esa ilusión de seguridad. Era un avión de largo alcance real. Podía volar durante horas y horas. De repente, los comandantes de la Luftwaffe empezaron a recibir reportes de ataques en las que se suponía que era imposible ver cazas enemigos. El diablo de 2 colas aparecía de la nada, muy lejos del frente, destruyendo trenes de suministros, atacando aeródromos en la retaguardia y escoltando a los bombarderos hasta el corazón del territorio enemigo. Ver aparecer a esos aviones sobre sus propias casas tuvo un efecto devastador en la moral alemana. Ya no había santuario. El cielo, todo el cielo, pertenecía al enemigo. Y para los tripulantes de los bombarderos aliados, ver esas siluetas distintivas a su lado era como ver llegar a la caballería. Los llamaban sus hermanos mayores. Sabían que mientras los P-38 estuvieran rondando, los cazas alemanes tendrían que pensárselo 2 veces antes de acercarse. Pero no todo era perfecto. Esa velocidad y ese poder tenían un precio. El avión era complejo. Pilotarlo no era sencillo. No tenía una palanca de mando entre las piernas como un caza normal. Tenía un volante, o yugo, parecido al de un coche. Eso le daba una sensación extraña, menos instintiva para algunos. Y gestionar 2 motores, con todas sus palancas de mezcla, radiadores y hélices, requería una cabeza fría.
Un piloto novato podía meterse en problemas graves si olvidaba cambiar un tanque de combustible o si no controlaba la velocidad en una picada. Sin embargo, los que dominaban la máquina se convertían en leyendas. Hombres como Richard Bong, el as de ases estadounidense, hicieron del P-38 una extensión de su cuerpo. Bong no era un piloto llamativo, era un técnico. Entendía que a 300 yardas su avión era una herramienta de precisión matemática. No disparaba por emoción, disparaba para destruir. Sabía que sus balas no se dispersarían. Sabía que podía entrar, golpear y salir antes de que el enemigo supiera qué había pasado. Hubo combates donde formaciones enteras de enemigos se rompieron solo al ver llegar a los Lightning. El miedo al ataque frontal, sumado a la imposibilidad de escapar de su velocidad, creaba un pánico que desorganizaba cualquier defensa. Los alemanes, que al principio se reían de su tamaño, ahora daban instrucciones específicas por radio para evitar el combate si no tenían una ventaja clara de altura o número. El respeto se había ganado a base de fuego y metal. El P-38 también demostró ser increíblemente versátil. No solo derribaba aviones, al ser tan potente podía cargar bombas y cohetes como si fuera un camión de carga aéreo. Se convirtió en el terror de los tanques y los convoyes en tierra. Imagina ser un conductor de camión alemán y ver bajar del cielo a ese monstruo silencioso escupiendo fuego de cañón de 20 milímetros que atravesaba el blindaje ligero como si fuera papel. La guerra en el aire dejó de ser un duelo de caballeros para convertirse en una cacería sistemática. Y el Lightning era el cazador perfecto, resistente, rápido, con un alcance absurdo y sobre todo con esa capacidad única de concentrar todo su odio en un punto exacto frente a su nariz. Pero su leyenda no se quedaría solo en Europa. De hecho, fue en el otro lado del mundo, sobre el vasto Océano Pacífico, donde este avión llevaría a cabo la misión más importante y secreta de toda la guerra. Una misión que requería exactamente lo que el P-38 ofrecía: silencio, alcance extremo y una precisión letal en el momento de la verdad. La misión imposible y el silencio final. Si en Europa el P-38 se ganó el respeto, en el vasto Océano Pacífico se convirtió en una leyenda absoluta. Y fue allí donde ocurrió la misión que definirá para siempre a este avión. Una misión que parecía sacada de una película de espías, pero que fue tan real como el agua salada que salpicaba los parabrisas de los pilotos. Estamos en abril de 1943. La inteligencia estadounidense había logrado algo increíble. Habían roto los códigos secretos de la Marina japonesa. Descubrieron que el almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor y el hombre más importante de la estrategia japonesa, iba a volar para inspeccionar unas bases en las Islas Salomón. Sabían la hora exacta, la ruta y el tipo de avión en el que iría. Era la oportunidad de oro para dar un golpe devastador a la moral enemiga. Pero había un problema enorme. Un problema de distancia. Yamamoto volaría muy lejos, muy adentro de territorio controlado por Japón. Ningún caza normal, ni los Wildcat ni los Corsair, tenía el combustible suficiente para volar hasta allá, interceptarlo y volver. Era una distancia imposible, un suicidio logístico. Los mandos militares miraron sus mapas y solo encontraron una respuesta posible. Solo había una máquina capaz de volar más de 600 kilómetros de ida, pelear y volar otros 600 de vuelta. El P-38 Lightning. Se seleccionaron a los mejores pilotos para la Operación Venganza. Lo que se les pidió hacer exigía una precisión mecánica y humana perfecta. Tenían que despegar, volar en silencio absoluto de radio para no ser detectados y mantenerse a solo 10 o 15 metros sobre las olas del mar para evitar el radar enemigo. Imagina volar durante 2 horas seguidas, rozando el agua, con el calor tropical asfixiando la cabina, sabiendo que un error de navegación de solo 1 grado o 1 minuto significaría llegar a un cielo vacío y fracasar. Los P-38 volaron como fantasmas sobre el océano. Sus tanques de combustible externos, diseñados específicamente para estas misiones de maratón, colgaban bajo las alas. Cuando llegaron al punto de intercepción, ocurrió el milagro matemático. Justo en el horizonte, puntuales al segundo, aparecieron 2 bombarderos Betty japoneses escoltados por 6 cazas Zero. Yamamoto estaba allí. Los pilotos estadounidenses soltaron sus tanques de combustible extra y sus motores rugieron al máximo. Treparon para ganar altura y ventaja.
Los ceros japoneses intentaron defender a su líder, pero la velocidad y el poder de fuego del P-38 eran demasiado. Aquí es donde la característica de la nariz letal brilló con más fuerza que nunca. En un combate confuso y rápido sobre la selva, el teniente Rex Barber logró ponerse en posición detrás del bombardero de Yamamoto. No tuvo que rociar el cielo con balas esperando tener suerte. Alineó su avión, miró por la mira y dejó que sus 4 ametralladoras y el cañón de 20 milímetros hicieran su trabajo. La convergencia del fuego fue brutal. Las balas destrozaron el ala derecha y el fuselaje del bombardero en segundos. El avión del almirante se desplomó en la jungla, enviando una columna de humo negro al cielo. La misión había sido un éxito total. El hombre más temido por los aliados había sido neutralizado, y solo el diablo de 2 colas podría haberlo logrado. Esta misión cimentó la fama del P-38 no solo como un luchador, sino como una herramienta estratégica única. Los japoneses llegaron a odiar el sonido de esos motores duales, tanto como los alemanes. Para ellos, ver un P-38 significaba que los americanos podían llegar a cualquier parte, en cualquier momento. Pero la historia de este avión no se limita solo a derribar enemigos. Irónicamente, una de sus versiones más importantes no llevaba ni una sola bala. Se llamaba el F-5, una versión de reconocimiento fotográfico. Le quitaron las armas de la nariz y las llenaron de cámaras de alta resolución. Pintados de un azul sintético especial, estos P-38 volaban solos, desarmados y a velocidades y alturas que nadie podía alcanzar. Eran los ojos del ejército. Antes del día D en Normandía, fueron estos aviones los que mapearon cada metro de la costa francesa, volando tan bajo y tan rápido que cuando los artilleros alemanes escuchaban el motor, el avión ya había pasado. Los pilotos de reconocimiento tenían un lema: nuestra única defensa es la velocidad. Y tenían razón. Si un caza alemán intentaba interceptarlos, el piloto del F-5 simplemente empujaba las palancas de gases y desaparecía en el horizonte. Se dice que trajeron de vuelta más del 80% de toda la inteligencia visual de la guerra. Sin sus fotos, muchas batallas se habrían peleado a ciegas. Al final de la guerra, el legado del P-38 era innegable. Había servido en todos los frentes, desde los desiertos de África hasta los glaciares de las Aleutanías, pasando por las selvas de Asia y los campos de Europa. Había derribado más aviones japoneses que cualquier otro caza del ejército. Había destruido trenes, hundido barcos y pavimentado el camino para la invasión de Europa. Aquellos que al principio se burlaron de su forma, de sus colas gemelas y de su tamaño, tuvieron que tragarse sus palabras. El diseño que parecía incorrecto resultó ser la respuesta perfecta a las necesidades de una guerra global. Kelly Johnson, el genio que lo diseñó, no buscaba ser un avión bonito, buscaba ser un avión efectivo. Y lo logró rompiendo todas las reglas establecidas. Para los pilotos que volvieron a casa gracias a que su P-38 pudo volar con un solo motor tras ser acribillado, el avión no era una máquina fea, era el pájaro más hermoso del mundo. Muchos recuerdan el sonido característico de sus motores al volver a la base, un zumbido grave y constante que significaba seguridad. Hoy, quedan muy pocos de estos gigantes en condiciones de vuelo. Ver uno en un espectáculo aéreo es una experiencia casi religiosa para los amantes de la aviación. Cuando pasa volando, silencioso y elegante, es difícil imaginar la violencia que podía desatar. Pero basta con acercarse a uno en un museo y mirar su nariz. Allí, agrupados en un espacio pequeño y mortal, están los huecos de las armas. Esos agujeros negros nos recuerdan la lección final de esta historia. En la guerra, y quizás en la vida, subestimar a alguien por su apariencia es el error más peligroso que puedes cometer. Los pilotos de la Luftwaffe y de la Armada Imperial Japonesa aprendieron esa lección de la manera más dura posible. Miraron al cielo, vieron una forma extraña y se rieron. Se sintieron superiores en sus máquinas ágiles y tradicionales, pero esa confianza ciega les impidió ver la realidad que se les venía encima a 600 kilómetros por hora. No entendieron que no estaban ante un error, sino ante una revolución, y para cuando se dieron cuenta de su equivocación, ya era demasiado tarde para corregirla, porque en el aire, frente a un P-38 Lightning, la risa siempre se congelaba, se rompía y desaparecía exactamente a 300 yardas.